antes de que el sol siquiera rozara el borde del horizonte. El padre José Arturo López Cornejo abrió los ojos, una disciplina tallada a golpes, de más de 20 años en la Sierra de Guerrero, México. A sus 45, el rostro mostraba arrugas hondas alrededor de los ojos, memoria de miles de sonrisas compartidas y un cabello que pasó del negro azabache al gris plateado. El despertador marcaba las 4:30 de la madrugada, pero no hacía falta, porque su cuerpo sabía obedecer esa hora exacta. El silencio de la casa parroquial lo cubría como una manta, mientras a lo lejos cantaban gallos y la cama sencilla con un colchón cansado dejaba que sus huesos recordaran los caminos empinados. Las rodillas crujieron cuando se puso en pie la sotana negra. Esperaba planchada en el armario, y el ritual se activó sin margen de error. Agua fría, sobre el rostro peinar el cabello canoso. Vestir con la dignidad que exige el cargo, no por vanidad, sino por respeto. Mientras ajustaba el alzacuello, volvió la voz. De la noche anterior, la señora María Morales, desde el barrio más distante, pidiendo que bendijera a su bebé de 6 meses. Juan, con fiebre alta, desde hacía 3 días, sin alivio en los remedios caseros, sin dinero para un hospital a 2 horas de camino, y en un lugar donde la medicina llega tarde, la fe se vuelve último recurso. El padre José Arturo no negaba la ciencia, pero sabía que su presencia y su bendición podían sostener a quien ya no tenía otra cosa. Caminó hacia la capilla anexa. La madera del piso respondió a cada paso. El crucifijo de siempre lo recibió de rodillas. Comenzó su diálogo con Dios, un momento sagrado que nunca omite, y la luz del amanecer filtrándose por los vitrales dibujó colores en las paredes blancas, señal de que el día empezaba, y con él otra oportunidad de servir. Terminó las oraciones, tomó un café negro con pan tostado y cruzó al patio trasero donde lo esperaba su compañera de 15 años, una camioneta Ford azul desteñido curtida por el polvo y las pendientes pintura, apagada manchas de óxido, neumáticos gastados, un parachoques delantero con una abolladura que le dejó una piedra grande en una tormenta nocturna del año pasado, pero para él, todo eso era accesorio, porque esa camioneta había sido testigo de bodas, en ranchos remotos, funerales, en comunidades apartadas, y visitas a enfermos, donde ningún otro vehículo llegaba. Conocía cada ruido del motor, cada vibración que pedía atención, cada rareza que la hacía única. Abrió la puerta del conductor y las bisagras oxidadas le dieron la bienvenida. Se acomodó en el asiento gastado cubierto con una manta tejida, regalo de una feligresa. Giró la llave, y tras varios intentos, el motor despertó con su rugido irregular. Dios proveerá, pensó con una mueca de confianza, y antes de salir, revisó que llevaba todo lo necesario para la visita, y que en el asiento del copiloto estuviera listo. Colocó el maletín negro con los óleos santos, el agua bendita y su breviario personal en el asiento del copiloto, y en la guantera dejó la bolsa de dulces de colores que siempre llevaba para encender sonrisas en los niños, porque sabía que a veces una chispa basta para sostener la fe. Y como la radio de la camioneta apenas respiraba, eligió el silencio. Un silencio que le servía de taller secreto para pensar, orar y templar la voluntad antes de cada rostro que iba a encontrar. Verificó el nivel de gasolina suficiente para llegar a casa de los Morales y volver, y salió del patio con esa serenidad áspera que solo entiende quien ha aprendido a conducir entre montañas durante años. El padre José Arturo López Cornejo conocía ese camino con la misma precisión con la que conoce uno los rincones de su propia casa parroquial. Sabía en qué curva la vereda se estrecha, dónde los baches muerden la llanta, y en qué recodos conviene tocar la bocina para avisar a quien pueda venir de frente a la derecha. El vacío se abría como una boca de roca cayendo hacia el valle donde las casas eran puntos pálidos entre verde y humedad. A la izquierda, una pared de pinos y encinos levantaba sombra y respiro, y él había cruzado ese trazo con sol que arde y con lluvias que golpean sin tregua mientras avanzaba su cabeza. Volvió a Elena Morales.
La niña tímida de ojos grandes escondida tras la falda de su madre en las misas, que ahora es mujer trabajadora y devota, y a Roberto, el esposo que gana lo suyo en la construcción con la frente limpia, recordó la primera comunión de Elena, la confirmación el día de su matrimonio, y más tarde los bautizos de María, de Pedro y del pequeño Juan, que ahora lucha con fiebre alta, y recordó también el café caliente y las tortillas a mano con que Elena recibe a cualquiera, y el modo sencillo en que Roberto se ofrece para mantener la iglesia sin pedir nada. A cambio, una fe de hechos y no de discurso. Entonces el motor habló con un matiz que no era el de siempre. Primero un rumor casi tímido, luego un tono que se volvió evidente y una vibración que trepó hasta el volante, y su instinto de conductor de sierra dijo que algo empezaba a fallar. Bajó la velocidad, miró el tablero, vio la temperatura en su rango, vio el aceite sin alarma y el combustible suficiente. Pensó en una piedra colada en algún rincón del mecanismo, porque en estos caminos sucede, y aún así el sonido creció como una advertencia que empuja a escuchar mejor. Por eso, reduciendo aún más la marcha, decidió orillarse para oír el pulso de la máquina sin el viento de la marcha, y para medir con calma si ese ruido era un susto pasajero o el anuncio de una avería que podía dejarlo detenido en mitad de la montaña, con Elena Morales, Roberto, María, Pedro y el pequeño Juan esperándolo al otro lado del serpenteo. Decidió detenerse en el próximo sitio seguro para revisar qué estaba ocurriendo, porque conocía al milímetro el tramo que venía, y a 500 metros aguardaba una de las curvas más temidas de la ruta, el codo del Cerrada hacia la izquierda, con una inclinación áspera, y un precipicio feroz en el lado externo, escenario de accidentes, que los conductores locales tomaban con respeto casi religioso. El plan del padre José Arturo era simple: pasar el codo del con extremo cuidado y detenerse en el pequeño ensanchamiento que había unos metros después para abrir el cofre, mirar el corazón de la máquina y decidir si continuar o regresar al pueblo por ayuda mecánica. Pero al aproximarse, el motor cambió de voz y comenzó a golpear desde adentro un martilleo metálico irregular que nunca había escuchado, y el volante vibró con una fuerza creciente que hacía difícil sostener el pulso preciso. Entonces una columna de humo brotó desde el capó. No era el vapor blanco del radiador en días de calor, sino un humo gris espeso con olor a metal y aceite quemados. El corazón del padre Arturo se aceleró, comprendiendo que aquello era más serio de lo que creyó al inicio. «Señor, ayúdame», murmuró apretando el volante, una plegaria que le nacía sola en cada momento límite, mientras la fe decía que Dios estaba y la experiencia alertaba de peligro real. El motor empezó a perder potencia. La camioneta, que obedecía sin queja hace unos minutos, luchaba por mantener la velocidad. El humo aumentó, el golpe metálico se hizo ensordecedor y la falla se declaró en el peor tramo. La boca del codo del ya estaba a unos metros y la camioneta seguía muriendo. El padre José Arturo pisó el freno y el pedal se hundió hasta el fondo, sin resistencia. Los frenos habían desaparecido. Quizá el líquido, vencido por el calor justo en el instante más crítico, tiró del freno de mano con todas sus fuerzas y escuchó el chasquido seco del cable rompiéndose. Su compañera de tantos años lo dejaba solo cuando más la necesitaba. El pánico se volvió una claridad fría, y en esos segundos el cerebro dibujó dos salidas: tomar la curva a una velocidad imposible y perder el control, o buscar la pared de roca y preferir el golpe contra la montaña antes que el vacío. Intentó girar a la izquierda, pero las piedras sueltas le robaron la tracción. El volante giró sin respuesta y el vehículo se deslizó hacia el abismo, como si una mano invisible tirara de él. Hubo un instante suspendido, una eternidad breve en el aire, una sensación de ingravidez, y en medio de ella, una paz extraña. «Dios mío, en tus manos encomiendo mi espíritu», dijo mientras el valle subía hacia él. El primer impacto fue brutal. La camioneta pegó contra una saliente, a unos 10 metros bajo la carretera. Rebotó con violencia, y siguió su caída descontrolada. El padre Arturo
Salió disparado contra el volante y luego contra la ventanilla lateral, mientras el vidrio estallaba a su alrededor, y el mundo se llenaba de ruido metal, que se retuerce cristales, que revientan rocas, que golpean la carrocería. Una sinfonía de destrucción. La camioneta rodó una y otra vez cuesta abajo. Chocó contra árboles y rocas que surgían como trampas de pesadilla, y cada golpe era un latigazo en el cuerpo del padre, que se sacudía dentro de la cabina como muñeco de trapo, mientras sus objetos volaban sin dueño. El maletín con los óleos santos se abrió, y su contenido quedó esparcido. Los dulces de los niños quedaron sembrados sobre el piso destrozado, y tras unos segundos que parecieron horas, el vehículo se detuvo contra un grupo de árboles robustos en una terraza natural de la montaña, centinelas silenciosos que impidieron la caída final hacia el fondo del barranco donde no habría retorno. Entonces cayó un silencio hondo, casi sobrenatural, como si la sierra entera contuviera el aliento por el hombre herido entre metal torcido, cuando el padre José Arturo volvió en sí. La primera sensación fue un dolor punzante que le nacía de cada fibra. La cabeza le latía como un tambor, y al abrir los ojos el mundo era un vidrio roto, borroso y fragmentado. Descubrió que colgaba del asiento sostenido solo por el cinturón de seguridad que había resistido la embestida. La camioneta yacía sobre su costado derecho, con el techo aplastado, y las ventanillas hechas añicos cristales minúsculos brillaban como polvo de diamante sobre la sotana negra, ahora manchada de tierra y sangre. El brazo derecho ardía a cada intento de movimiento, y una ola de dolor le dijo que allí había fractura o dislocación. Las costillas protestaban con cada respiración como si se quebraran por dentro, y en la boca un sabor a metal le advirtió de sangre, y quizá de un diente roto. Logró desabrochar el cinturón y cayó pesado sobre lo que antes fue una ventanilla, y ahora era el piso de su prisión de hierro. Cada gesto era una agonía. Pero necesitaba entender su situación y buscar una salida. Metió la mano en el bolsillo de la sotana, buscando el teléfono, y solo encontró pedazos de plástico y metal. El aparato hecho trizas durante la caída, sin posibilidad de pedir auxilio, estaba solo. En una zona de montaña con tránsito escaso a esas horas de la mañana, en un camino secundario usado por vecinos y algunos camioneros que bajan productos hacia el pueblo con mayor movimiento por la tarde, así que podían pasar horas antes de que alguien notara los restos en el barranco, y aún así entre el dolor y la incertidumbre, el padre Arturo sintió una oleada de gratitud. Estaba vivo contra la cuenta fría de las probabilidades, había sobrevivido a una caída que mata, y entendió a esos árboles como ángeles plantados por la providencia para detenerlos, Señor. Gracias por la vida, dijo con voz ronca. Ahora te pido que envíes a quien pueda ayudarme, y se aferró a su fe forjada en décadas de servicio, mientras la sierra callaba al otro lado de la montaña, en la casa de adobe de la familia Morales. Elena caminaba de un lado a otro con el pequeño Juan apretado contra el pecho. La fiebre no había cedido en la noche. A pesar de los remedios, y a la preocupación por el hijo, se sumó un peso distinto el padre. José Arturo siempre fue puntual, y jamás llegaba tarde sin avisar. La noche anterior prometió estar antes de las 8 para bendecir al bebé, y ahora ya eran las 9:30, y no había rastro de él, y ese vacío de minutos empezó a sentirse como un presagio en la cocina, donde el café se quedaba frío y el reloj parecía hablar en voz baja. No había sacerdote ni explicación para el retraso, y Manuel, su esposo, leyó la preocupación en el rostro de Elena. Terminó de ordeñar las cabras, alimentó las gallinas, y con el ceño fruncido dijo que si el padre José Arturo no estaba allí, era porque algo grave se interponía. Luego fue directo a su vieja motocicleta, una máquina comprada de segunda mano que le servía en trabajos de construcción y que conocía los atajos y senderos mejor que cualquiera, porque con ella podía revisar la ruta principal más rápido que un vehículo grande. Elena lo despidió con una mezcla de gratitud y ansiedad, y le advirtió que ese camino sabe ser traicionero, y la moto se perdió por el sendero de tierra hacia la carretera. Manuel condujo con decisión pero con cautela,
repasando curva por curva los tramos dañados del pavimento y los puntos donde las piedras sueltas arruinan la tracción. Y al llegar al área del codo, Del vio algo que helaba la sangre. La barrera de protección estaba rota. Trozos de metal torcido y concreto, desmoronado, gritaban que un vehículo había traspasado el borde y caído al vacío. Estacionó la moto. Se acercó al filo y distinguió a unos 30 metros los restos de una camioneta azul atrapada entre árboles. Reconoció al instante el vehículo del padre Arturo y comenzó a descender por la pendiente, agarrándose a arbustos y salientes de roca, mientras gritaba si podía oírlo, y desde el interior de la carrocería deformada llegó una respuesta débil, pero consciente. El padre estaba vivo. Manuel evaluó rápido la escena. Vio la camioneta destrozada pero sostenida por los troncos, y sacó su teléfono buscando señal que iba y venía, hasta que logró una línea tenue suficiente para llamar a emergencias, y supo que la ambulancia más cercana estaba a casi 2 horas, y que el terreno haría el rescate lento mientras coordinaba por teléfono. Elena tomó una decisión nacida de su experiencia como asistente en la clínica del pueblo, porque no iba a quedarse esperando cuando sus conocimientos podían sostener la vida. Del sacerdote, preparó una mochila con gasas, alcohol, analgésicos, una linterna y agua, dejó al pequeño Juan con una vecina mayor de confianza y salió hacia el lugar del siniestro. Cuando llegó encontró a Manuel, haciendo de puente entre el barranco y la carretera. Bajaba para atender al padre José Arturo, subía para reportar su estado y ordenar la llegada de ayuda y la presencia de Elena. Cambió el pulso del rescate, porque su mirada clínica reconoció de inmediato el brazo derecho, claramente fracturado, la respiración dolorosa, que delataba al menos 3 costillas rotas, y los signos de una contusión leve en la cabeza mientras trabajaba con cuidado profesional. Otros vehículos comenzaron a detenerse arriba, y la sierra entera pareció inclinarse hacia ese punto donde un hombre de fe resistía, sostenido por árboles guardianes y por la determinación de 2 personas que no iban a dejarlo caer. La solidaridad propia de los pueblos de la sierra se encendió de inmediato. 2 camioneros que llevaban verduras al mercado detuvieron sus unidades y ofrecieron brazos y tiempo, y una camioneta pick-up con varios obreros de construcción se sumó sin pedir permiso, trayendo herramientas y cuerdas para arrancar al padre José Arturo del fondo del barranco, mientras Elena se concentraba en mantenerlo consciente y estable, hablándole de sus hijos, de la cosecha de maíz que Manuel planeaba para la próxima temporada, de los pequeños hechos del pueblo, porque esa conversación sostenida lo anclaba al presente y calmaba el temblor del miedo, y en una de esas pausas el sacerdote dijo que esos árboles no crecieron ahí por azar, que Dios los había puesto justo en ese sitio, esperando este momento, y que ellos 2 llegando cuando más los necesitaba, tampoco eran casualidad. Elena sonrió sin dejar de vigilar la respiración, el pulso, la coloración de la piel, y aunque las lesiones eran graves, su experiencia le decía que había buenas posibilidades de recuperación si recibía atención hospitalaria cuanto antes. Alrededor del siniestro, la red espontánea de ayuda se convirtió en una prueba viva de los valores que el propio padre había cultivado durante años, y cuando la sirena de la ambulancia rompió el valle después de casi 3 horas de espera, todos sintieron que la montaña por fin devolvía el aliento. Llegaron 2 paramédicos curtidos y un conductor acostumbrado a caminos imposibles. Evaluaron la escena. Confirmaron lo que Elena había deducido. Fractura limpia en el brazo derecho que requeriría cirugía. Costillas rotas, dolorosas pero sin perforación de órganos. Una conmoción leve que obligaba a vigilar durante 48 horas. El rescate fue una maniobra delicada que necesitó la coordinación de voluntarios y obreros. Manuel y los constructores montaron un sistema de poleas con cuerdas y oficio de obra, mientras Elena acompañaba al padre, José Arturo, en el ascenso, atento a signos vitales, sin permitir que el dolor lo venciera, y cuando por fin lo subieron a la ambulancia, el trayecto de 2 horas hasta el Hospital Regional San José
transcurrió entre ráfagas de lucidez y somnolencia, causada por los analgésicos, en las que el sacerdote agradecía una y otra vez a Manuel y a Elena, llamándolos sus ángeles guardianes. Ya en el hospital, los recibió el doctor Carlos Ramírez, director médico y feligrés ocasional, que conocía el alcance del trabajo pastoral del padre en las comunidades más alejadas. Dijo que ahora les tocaba a ellos cuidar la salud física, y ordenó una semana de hospitalización para asegurar una recuperación sin tropiezos. Los estudios detallados confirmaron que no había daños permanentes. La fractura del brazo era reparable con cirugía, las costillas sanarían con reposo, y no aparecían signos de lesión cerebral significativa, por la conmoción en una conversación privada. El padre José Arturo le dijo al doctor que había visto suficientes accidentes para saber que lo suyo debió terminar de otra manera y que por eso entendía su supervivencia no como suerte, sino como un llamado a volver al camino con más empeño, porque a veces la providencia habla con el lenguaje áspero del metal y la piedra, y aún así deja un margen de vida para que el testigo cuente lo que vio. Fue diferente. Esa camioneta rodó más de 30 metros cuesta abajo, y lo que lo salvó no fue suerte. Fue la mano de Dios. Y la noticia del accidente y de la recuperación del padre José Arturo López Cornejo se corrió como fuego manso por las comunidades donde había servido, y su habitación de hospital se llenó de flores silvestres, recogidas por niños, cartas a mano de familias que rezaban agradecidas y pequeños obsequios humildes, pero cargados de afecto. Manuel lo visitaba cada día, a veces con Elena y con vecinos, y en una de esas visitas dijo que tal vez Dios había querido mostrarle a toda la región cuánto lo necesitaban y cuánto lo valoraban. Pasó una semana, y el doctor Carlos Ramírez firmó el alta con una sonrisa profesional, porque la recuperación iba mejor de lo previsto. El brazo en cabestrillo soldando bien las costillas empezando a cerrar, y los estudios neurológicos sin rastro de secuelas, pero quedaba una verdad práctica. La camioneta fiel había muerto en el barranco, los restos fueron izados por una grúa, y no había nada que rescatar. Había entregado su metal para salvar una vida. Entonces Manuel llegó con una noticia que cortó cualquier preocupación, porque la gente de los 5 pueblos había abierto una colecta para comprar otra camioneta, y ya reunían más de la mitad del dinero y cada día sumaba a alguien más. Y el padre José Arturo quiso negarse por humildad, pensando en las necesidades de cada familia. Pero Elena tomó sus manos y le recordó que él había bautizado a sus hijos, celebrado sus matrimonios, consolado a sus enfermos, acompañado a sus muertos, y que esa ayuda era la respuesta natural de un pueblo cuidado durante años, y el día del alta. Manuel lo llevó en una camioneta nueva blanca, con un pequeño crucifijo en el retrovisor, un modelo más confiable que el anterior, pero el valor real estaba en lo que representaba la mano visible de una comunidad en gratitud y en el camino de regreso. El padre miró con otros ojos el mismo tramo donde casi perdió la vida y el codo del dejó de ser amenaza para convertirse en memoria de protección y de amor humano. Y al llegar al pueblo lo esperaba una plaza repleta más de 100 personas, con pancartas hechas a mano, niños con canciones tradicionales y mesas con comida sencilla, levantadas por mujeres que cocinaban alegría. Era una resurrección simbólica. El regreso de un hombre que estuvo al borde del abismo y que volvía a su gente. No solo curado, sino afilado por la experiencia, convencido de que su misión seguía en pie, y de que a veces la providencia habla en el idioma duro del hierro, la piedra y la caída, para recordarnos que el deber no termina mientras exista un camino que recorrer. Y así cerramos el relato del padre José Arturo López Cornejo, un hombre que miró al abismo y volvió con una misión más clara que nunca. Si esta historia te estremeció, quédate con nosotros, porque lo que viene puede cambiar tu manera de ver la fe y el destino. Suscríbete ahora y acompáñanos en los próximos casos, donde la sierra habla con voz de metal, piedra y milagro. Deja tu comentario,
Cuéntanos qué habrías hecho tú en el codo del camino, y si crees que fue providencia o simple azar, comparte este video para que Elena Manuel y toda una comunidad que se levantó unida sigan siendo ejemplo. Activa las notificaciones y vuelve esta noche porque aquí las historias no se apagan cuando cae el sol. Aquí seguimos investigando hasta encontrar la verdad.